A continuación, Luz Nereida Vélez en Noticias y mucho más. La alta incidencia criminal en Puerto Rico es un mal social que se identifica cada vez más profunda en nuestra sociedad. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico está comprometida en garantizar que las víctimas de delitos federales conozcan los derechos que les corresponden por ley. Para lograr este objetivo, Fiscalía Federal tiene una persona designada para brindar apoyo a víctimas y testigos. ¿Cuáles son los servicios de ayuda que tienen las víctimas y testigos de un delito federal? A continuación, hablamos con Neddy Carrillo, coordinadora del programa de asistencia a víctimas y testigos de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Y ahora con ustedes, su moderadora y periodista, Luz Nereida Vélez. Muchas veces hemos visto, ¿verdad?, por los pasados años, que los casos de violencia en términos generales se han disparado en el país. Hemos visto también quejas de muchas de las personas que son víctimas a veces de situaciones difíciles, quejarse de cómo los sistemas, ¿no?, tanto judicial como las leyes, inciden en que no quieran continuar muchas veces con los casos porque se sienten totalmente atropellados. Hoy en Noticias y mucho más me acompaña Neddy Carrillo, quien es la coordinadora precisamente del programa de asistencia a víctimas y a testigos, pero esto es ante la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Cuando miramos y hablamos de víctimas y testigos, ¿cuál es la misión o el propósito de haber creado un programa para darles asistencia a estos en el caso del nivel federal? La misión de Fiscalía Federal es que se haga justicia, y esto incluye justicia para las víctimas y testigos de Fiscalía Federal. Así que es nuestro trabajo explicarles por el proceso que van a estar pasando, explicarles los derechos que tienen, y es nuestra misión que se respeten los derechos de las víctimas. Todos los empleados que tienen que trabajar con las víctimas hacen que conocen sobre los derechos y tratamos de que se respeten todos los derechos de las víctimas. La queja mayormente de las mujeres que han tenido problemas de violencia o las personas de género en el país es que lamentablemente son revictimizadas una vez comienzan desde el principio a crear, ¿verdad?, una querella, esa denuncia y el proceso que pasan, la burla que tienen de los primeros que, ¿verdad?, advienen con ella, y luego muchas veces el cambia y cambia del personal de fiscalía, donde ellas tienen que comenzar otra vez de nuevo a explicar los procesos y la forma que muchas veces son tratadas en esas vistas judiciales. Cuando trabajamos a nivel federal, el personal que trabaja, por ejemplo, y pongo el ejemplo, ¿verdad?, de las víctimas de género, pero con cualquier víctima de alguna violación o de algún crimen o de algún testigo, ustedes periódicamente entrenan al personal, el personal es empático, tiene compasión, hay esa, como diría yo, ¿verdad?, esa bondad de poder ayudar a esa víctima. Sí, nosotros trabajamos directamente con las víctimas desde el principio del caso. Nosotros les explicamos qué es lo que va a estar sucediendo para que ellos se sientan que son parte del proceso. Así que nosotros los acompañamos a todas las vistas, los mantenemos informados. Ellos tienen mi celular que me pueden llamar para yo aclararles las dudas. Tienen contacto directo con el fiscal. Si ellos quieren hablar con el fiscal sobre el caso, se pueden reunir con el fiscal. Así que nosotros los mantenemos informados para que se sientan que se está haciendo justicia y que se sientan que son parte del proceso. Ahora, nosotros mantenemos confidencial la información de las víctimas todo el tiempo. Claro. O sea que nosotros cuando se radican cargos de una persona se habla de la víctima, víctima número 1, víctima número 2, para que así no salga el nombre de la persona ni las iniciales en ningún momento. Y de esa manera, ¿verdad?, quizás ayudamos también a que ese estado emocional de esa víctima pues pueda ser protegido. Exactamente, sí. Nosotros tan pronto se coge el caso a nivel federal, nosotros referimos a la víctima a ayuda psicológica si es que así lo desea, y les referimos a distintas ayudas que existen para que ellos vayan recuperándose y sintiéndose mejor dentro de la situación que pasaron. O sea, de lo que están viviendo. ¿Qué personas son las que cualifican para poder recibir la asistencia a este programa? Las personas que cualifican son las personas que son víctimas de crímenes federales. No todas las víctimas no todos los casos son crímenes federales. Y cuando hablamos de esos crímenes federales nos estamos refiriendo, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, la gente lo puede entender. Sí, los casos de carjacking, los casos de robo de banco, los de pornografía infantil y abuso de menores, los casos de fraude, casos de cuello blanco, ese tipo de casos.
Me imagino que en los casos, ¿verdad? Por ejemplo, de los carjacking, pues siempre las víctimas quedan un poco afectadas. Yo me imagino que el choque, ¿verdad?, que se recibe en el aspecto emocional es muy fuerte, es muy grande. Y presumo que hay un proceso, ¿verdad?, de ayuda en términos emocionales, porque uno se puede quedar como de que todo el tiempo va a estar, de que me van a venir a asaltar, de que o que me pueden quitar la vida. Exacto, así mismo se sienten y por lo tanto nosotros siempre les recomendamos que reciban la ayuda psicológica necesaria para ellos poder comenzar a sentirse mejor. Eso es un proceso que tarda mucho tiempo, no es un proceso fácil, pero a través del tiempo y nosotros reuniéndonos con ellos y explicándoles qué es lo que está pasando y por los procesos que va a pasar, porque a nivel psicológico uno les explica cuáles son las etapas que pasa una persona cuando pasa una situación de un crimen violento. En el caso, ¿verdad?, de ustedes que son fiscales, ustedes son los, quizás el que se convierte, ¿verdad?, en ese abogado, ¿verdad?, de esas víctimas y de esos testigos, ¿verdad?, porque hay que proteger a los testigos también, porque están vulnerables. Y me imagino que cuando uno ofrece ser testigo, o ya uno es testigo porque presenció, porque estuvo ahí, uno le da miedo. Sí. Yo me imagino que eso es lo primero que le dicen, ¿verdad?, que tienen temor. Sí, y es normal que tengan miedo y nosotros les respetamos ese temor y se lo explicamos, que es normal que lo tengan y nosotros ofrecemos protección para ellos. Hay distintos programas que nosotros tenemos, que es protección a las víctimas y testigos, que nosotros les podemos ofrecer ayuda de cambio de vivienda, de mudarse a los Estados Unidos si desean o a otro lugar donde ellos se sientan seguros. O sea que hay diferentes ayudas que nosotros le podemos dar para que la persona se sienta segura y es normal que tengan temor, pero nosotros hacemos todo lo posible para que ellos se sientan seguros. Y hasta el día de hoy, que yo llevo 18 años trabajando en Fiscalía Federal, nosotros no nos ha pasado nunca nada a ninguna víctima de un delito y que haya tenido que testificar. Que eso es bueno, eso es un tremendo récord, porque definitivamente, o sea, yo sé que si yo estoy en un lugar y de momento ¿verdad?, presencio algo que sería, ¿verdad?, una violación en términos de leyes federales, a mí no me gustaría como ser testigo, porque yo voy a estar, o sea, yo me asustaría, pensaría que me van a perseguir, que van a querer matarme si saben que voy a ser testigo, porque vi todo de aquí y de allá. Y es normal que se sientan así, pero nosotros le pedimos que tienen que testificar, porque se tiene que hacer justicia, es importante que se haga justicia, y no queremos que esa persona salga a la libre comunidad sin que se haya hecho justicia y pueda pasarle lo mismo que le pasó a esa persona, le pase a otra persona. Así que quizás entonces a lo mejor hasta ni pueda servir de testigo, ni pueda ser víctima, porque fallece a lo mejor en ese proceso. Sí. ¿Qué derechos tienen las víctimas? O sea, cuando ustedes ¿verdad?, entran en este programa de asistencia, ¿qué derechos se le ofrecen a esas víctimas? Las víctimas tienen derecho a mantenerse informados de todo lo que suceda en el caso, derecho a mantenerse protegidos, derecho a restitución, derecho a dirigirse al juez al momento de la sentencia. Las víctimas tienen derecho a expresarse y dejarles saber cómo le afectó el caso. Tienen derecho, como les dije, a restitución, a mantenerse informados, a discutir el caso con el fiscal. Cuando se va a llegar a un acuerdo o la sentencia, siempre se discute con a la víctima para que ellos estén de acuerdo y se sientan que son parte del proceso y se discute la sentencia que se va a dar a la víctima. Obviamente la decisión final la tiene el juez, pero se discute con la víctima para ver si ellos están de acuerdo con eso. O sea que a esa víctima se le mantiene todo el tiempo en una comunicación. Sí, o sea, hay reuniones presenciales, hay reuniones, me imagino que de otra manera, para irla llevando y sepa cómo va ese proceso. Sí, Fiscalía Federal está unida con las agencias investigadoras y BOP, el Bureau de Prisiones, tiene un sistema de cartas y de correos electrónicos que les notifica cada vez que hay una vista, la víctima es notificada a través de ese correo electrónico y sabe. De todos modos, siempre yo llamo a la víctima el día anterior a la vista, por si esta víctima me informa que quiere ser notificada y que quiere participar de las vistas, nosotros las llamamos, nosotros los acompañamos a las vistas. Así que siempre se mantienen informados a través de correos electrónicos o cartas. En el caso, por ejemplo, de que, porque sabemos, ¿verdad?, que estos procesos, por ser Fiscalía Federal, se proceden, ¿verdad?, en el idioma inglés. En caso de que a lo mejor esas víctimas no entiendan mucho, ¿se le provee algún traductor? ¿Hay alguna persona que le puede ir diciendo en el idioma de él o de ella, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en sala? Sí, como dicen, las vistas todas son en inglés, pero nosotros contratamos traductores que le puedan traducir todo a la persona y tenemos unos audífonos que pueden participar y oír todo lo que sucede en la vista a través de esos audífonos. O sea que de esa manera no están ajenos a lo que está ocurriendo en sala. Eso es bien importante para ellos. ¿Cómo ustedes trabajan en colaboración con el gobierno estatal? Sabemos, ¿verdad?, que ustedes han trabajado y han manejado muchas cosas en el país en conjunto
conjunto hemos cubierto infinidad de conferencias de prensa en donde, ¿verdad?, nuestra policía estatal es invitada. ¿Cómo se hace esa colaboración? Nosotros trabajamos mano a mano con el gobierno estatal y con distintas agencias federales, o sea que nosotros cuando tenemos un caso necesitamos ayuda, los referimos para ayuda a nivel estatal y con distintas agencias a nivel federal, o sea que si trabajamos mano a mano, el Departamento de Justicia Estatal tiene un programa de asistencia a víctimas y nosotros referimos algunos casos con ellos, trabajamos con ellos porque saben que algunos casos se llevan a nivel estatal y federal, así que siempre estamos en colaboración y en contacto con ellos, además que referimos a las víctimas a algunas ayudas de vivienda, de compensación, que son referidos a nivel estatal. El gobierno federal le da dinero a nivel estatal al gobierno estatal para que maneje muchos de los casos de nosotros. He visto, ¿verdad?, que a veces cuando hay intervenciones policíacas, sobre todo de la policía estatal, y se incautan ya sean materiales o ya sean personas, ¿verdad?, arrestadas, muchas de estas personas también tienen ciertos delitos, ¿verdad?, federales o a nivel federal, o han violado y violentado leyes, ¿verdad?, no solo locales sino federales, y entonces entran ustedes y asumen también jurisdicción en esos casos. Así mismo. Recientemente lo que hubo, ¿verdad?, en Virgilio Dávila, habían unos jóvenes que tenían unos carjacking, cerca de 12, entiendo yo, en esa zona, ¿verdad?, del área, y ustedes asumieron jurisdicción. Sí, nosotros hacemos jurisdicción cuando el acusado viola las condiciones de supervisión a nivel federal. Sí. Para resumir, ¿qué tipo de delitos requieren mayor atención de parte de la Fiscalía? Todos los delitos requieren mucha atención y depende también del tipo de caso. Los casos de abuso de menores, los casos de carjacking que envuelven violencia, requieren mucha atención, pero a nosotros a todos le damos mucha atención y lo importante es que ellos se sientan que se hizo justicia, se están recuperando y que al final, cuando la persona se sentencie, sienten que se está cerrando un capítulo más en su vida y que pueden continuar con su vida. Nedy Carrillo, mil gracias por haberme acompañado y gracias, ¿verdad?, por ofrecer este programa de ayuda a las víctimas, porque yo sé que esa parte emocional es la que más se deteriora y la que más necesitamos trabajar con ellas. Muchas gracias. Que tengas bonito día. Igual. Nosotros regresamos con más.